Buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenos días, José. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a analizar los instrumentos que tenemos previsto el día de ayer. Ayer hicimos un poco de análisis fundamental respecto a lo que iba a pasar el día de hoy. Se había recomendado no operar justamente porque tenemos altos índices de volatilidad. Y ustedes seguramente vieron la noticia del IPC. Y en efecto, ¿no? Tenemos movimientos muy fuertes que apenas se están recuperando. Pero lo interesante de esto es que aparentemente el discurso de la quiebra del Barcon de Silicon Valley comienza a aflojar los ritmos de inversión. Esto es un punto relevante e importante, puesto que nosotros como inversionistas vamos a tener, de alguna forma, vamos a regresar al discurso anterior de la Reserva Federal, pero aún con cierto nerviosismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué esa parte es importante? Porque hay muchas figuras técnicas que después de la quiebra del banco de Silicon Valley, el mercado hizo. Y estas figuras deben, en este caso, comenzar a tener ciertos movimientos. Entonces, si el discurso sigue moderado, hoy ya comenzó a tener efectos normales en la economía, entonces vamos a tener algunas posiciones de mercado que hay que comenzar a cubrir. Algunas de estas posiciones ya se vio ejecutándose durante el Bitcoin como tal, ya se vieron ejecutándose, pero seguramente durante las demás sesiones vamos a ver cómo se siguen ejecutando. Preciso eso, estamos en el oro, una breve revisión, una revisión larga, para que podamos observar el movimiento del instrumento. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, inicialmente, como ustedes pueden apreciar, el oro un fuerte movimiento que fue desde el rumbo de casi los 1800 y que quiso o subió hasta los 1900, ¿sí? Interesante detrás de esto es que en la figura de largo plazo se puede ver este gap de mercado. El hueco de mercado es un hueco que el mercado sí va a rellenar, ¿sí? Es diferente a otro tipo de mercado donde el mercado generalmente pues, no rellena, etcétera. Entonces, este hueco de mercado sí va a generar un movimiento, ¿ok? En este hueco, nosotros vamos a comenzar a tener ciertas posiciones. Vemos que durante la sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana, el mercado no pudo sobrepasar los 19.15. Aún así, ojo, hay que tener cuidado, porque a pesar de que no pudo sobrepasar los 19.15, que es el rango superior, el mercado aún tiene muchísima probabilidad de llegar a subir hasta los 19.20, 26, que era inicialmente nuestra operación. Actualmente estamos en este nivel. Pero si apenas nos fijamos, el mercado, al encontrarse dentro de este nivel, aún le queda mucho recorrido alcista por topar, es decir, aún podría llegar a topar incluso este ritmo de acá. Y después de ese ritmo, que este básicamente es el techo que hizo el oro en ¿cómo se llama esto? A inicios de año. Entonces el mercado aquí ya podríamos tener considerar una zona de venta interesante, ¿no? Una zona de venta bastante interesante. Entonces, atención, ¿no? Que en efecto este pequeño retroceso que estamos viviendo no creo que sea un retroceso significativo, después desde el punto de vista incluso semanal, no hay suficiente datos para interpretar una caída de precio. De hecho, el estocástico aún ni llega al nivel de sobreventa, el RSI ni tampoco llega al nivel de sobreventa, no hay divergencia. El volumen, la única barra del volumen en ese nivel es que se ha caído un poco, pero aún continúa un movimiento alcista. Entonces, probablemente nosotros podamos ver aquí una especie de enrangamiento para luego una suba de precio. Entonces, mucha atención, ¿no? Si bien es cierto, el precio va a intentar cerrar este gap, pero antes de eso puede, y lo más probable es que tenga que subir nuevamente. Ahora bien, esto no solo se fundamenta por el tema del Banco de Silicon Valley, sino también se fundamenta por los datos que recibimos el día de hoy. Hoy principalmente el dato más importante por el cual básicamente nosotros no íbamos a invertir era el dato del IPC. Entonces, ¿qué era? ¿Qué esperábamos? Básicamente que el IPC tenga un movimiento mayor a lo esperado, porque en función de eso, pues la Reserva Federal lo que iba a hacer era aumentar sus posiciones, ¿sí?
para aumentar el tipo de interés. Pero ahora existen muchos problemas realmente. No considero que el aumento del tipo de interés sí va a ser muy fuerte realmente en este tiempo, porque tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Primero, para que la Reserva Federal aumente el tipo de interés, tienen que suceder dos cosas. Una inflación más elevada de lo esperado y el desempleo o la tasa de desempleo debe aumentarse. Es decir, el empleo debe perderse. Si pasa eso, perdón, el empleo debe acelerarse, es decir, debe haber más empleo. Si sucede eso, la Reserva Federal va a aumentar el tipo de interés de manera agresiva. Esas son las dos condiciones. Ahora bien, la semana pasada vimos que el empleo en vez de aumentarse se diluyó. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleo comenzó a perder valor. Ya como comenzó a perder valor el empleo, entonces desde ese punto de vista o desde el punto de vista del empleo, la Reserva Federal no va a aumentar el tipo de interés de manera agresiva. Pero ahora, esta semana, nos sale la noticia de la inflación más elevada de lo esperado. Entonces, desde ese punto de vista de la inflación, sí debería aumentar de manera agresiva. Entonces, como pueden ver, las dos noticias están como que contrapuestas. Por un lado sí se aumenta, por el otro lado no se aumenta, por un lado. Entonces, eso es lo que le hace complicado el tema de la Reserva Federal, pero no es lo único. Por otro lado, también tenemos el gran problema de esta quiebra que tuvimos en el sistema financiero de Estados Unidos. No, es algo que no podemos ignorar. Es decir, la quiebra no es más ni menos, como les expliqué ayer, una consecuencia de un aumento de tipo de interés agresivo y eso puede acarrear pues un cash bursátil y bueno, en efecto, a pesar de que estamos dirigiéndonos allá, la Reserva Federal sabe que está dirigiéndose hacia allá, obviamente no lo dice porque abundaría el pánico en el mercado, pero no van a ser un cash en caída libre, sino lo que yo pienso es que va a ser un cash más planificado. Entonces, si nosotros notamos, existen estos tres fundamentos que hacen que la Reserva Federal pueda aumentar o disminuir el tipo de interés. Entonces, eso es lo complicado ahora del asunto, que los tres fundamentos se contraponen, es decir, cada fundamento jala hacia su propio lado. Y al jalar hacia su propio lado, entonces existen estos problemas que estamos observando acá, donde existen anomalías de precio, como los gaps, que aún no cubren, pero que van a cubrir con el tiempo, máximos institucionales, donde el precio como tal puede llegar a topar para luego comenzar a desplomarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, precaución en las posiciones de venta y de compra en estos instrumentos, hasta no tener una política clara, ¿ya? Al menos una política un poco más estable, es decir, que la inflación y el desempleo al menos giren al mismo lado, ahora no han girado, hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Y nosotros notamos, miren la figura nada más de el tema de la noticia del día de hoy. Como pueden ver, bueno, eso también se anticipaba, grandes mechas, y en efecto, ¿no? El mercado, como pueden ver, generó grandes movimientos a la alza, no quebrantó esos niveles, pero tampoco quebrantó los niveles a la baja. Ustedes dirán, bueno, entonces esto es un síntoma de que el mercado va a comenzar a desplomarse y tener niveles bajistas. No necesariamente, porque esto es la típica figura de continuidad de precio. Nosotros vemos, esto es una bandera de precio que se ha ejecutado a raíz de los datos del IPC. Entonces, mi recomendación, como les había dicho, hoy al menos no debemos operar hasta que el mercado coja un ritmo de tendencia. Aquí se puede ver con claridad, pues, el movimiento. Hasta aquí el movimiento era normal, un movimiento en bandera que sugería un movimiento al alza. Pero el mercado se comenzó a desalborotar a raíz de la madrugada del día de hoy y hoy con los tipos de interés, como pueden ver, ya está perdiendo los 1900, pero dudo mucho que incluso pueda llegar a quebrantar este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el mercado como tal quiere enrangarse. Pero si se quieren rangar, nuestras posiciones deben ser posiciones que al menos deben cubrir posiciones de los extremos, ¿ya? Entonces aquí, primera sugerencia al invertir en este tipo de instrumentos que van a ser bastante complejos, bueno, al menos yo no voy a invertir el día de hoy, pero primera sugerencia es no invertir, ojo, en estas posiciones intermedias. Por ejemplo, aquí, negado. Puede que siga cayendo, sí, pero hay mucha volatilidad. Lo ideal sería que caiga al punto de acá, sea como el punto de agotamiento máximo para que exista un retroceso.
igual al punto de acá. Sería un punto de agotamiento máximo para que exista una caída de precio. Sería la sugerencia, porque realmente el mercado ahorita no sabe bien qué hacer. Por esos fundamentos que les digo. Cada noticia te dice qué hacer, pero ninguna noticia se pone de acuerdo. Entonces, existe mucha volatilidad en el mercado. Seguramente la Reserva Federal tendrá de alguna forma, subirá o disminuirá el tipo de interés, ya lo veremos, pero en función de lo que estamos observando, de manera general no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede llegar a suceder, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, por favor, porque ese tipo de movimientos puede ocasionar grandes pérdidas de cuenta, ¿sí? Entonces, cuidado. Ahora que estamos en esta zona, yo diría, esperemos un momento, termina el enrangamiento y ahí sí compramos o vendemos, dependiendo de la situación. Pero no olviden, tenemos dos situaciones claras. La primera situación es que eso debe corregir y debe cubrir este gap, ¿ya? Es decir, este gap de aquí no va a ser un gap desapercibido, va a cubrirse porque ese es el gap que pertenece al tema de Silicon Valley. Y por otro lado, tenemos en la figura de largo plazo el punto de vista institucional, es decir, el punto de vista de acá. Aún no existe una noticia tan fuerte para llegar a los 2000 y pico. Seguramente en el cash lo hará y se romperá los 2000 incluso, pero aún no existe una noticia tan fuerte. De momento, aún se esperaría que tome la liquidez de este punto para que comience a corregir. Entonces, ahorita lo único que nos queda es esperar, por favor. Esperemos con ver cómo se ejecuta esta corrección. Como les dije, es una corrección anormal, grandes mechas, movimientos enrangados, no te dan señales de venta, no hay ninguna señal de venta en este caso. Tú dirás, pues sí, es que tenemos todas las señales, ¿no? Tenemos aparentemente el RSI, el estocástico y un bajo volumen. Sí, pero en el contexto que salió esta señal fue en el contexto de los tipos de interés. ¿Qué implica eso? Que como pasó en el contexto del tipo de interés, ojo, como pasó en el contexto del tipo de interés, era una muy mala idea ingresar antes de, porque pudo haber pasado la noticia. Por ejemplo, nosotros pudimos haber vendido en este punto. Sube con fuerza, topó y cayó. Entonces, eso era lo complicado del asunto, ¿no? Bien. Vamos a ver las acciones del Nasdaq, después nos vamos al Bitcoin. Bitcoin vamos a dejarles al final porque el Bitcoin realmente es el que se estaba apreciando, el único que se ha apreciado sin vacilación en ese sentido. Acciones del Nasdaq. Bueno, el Nasdaq ha cumplido el guión, básicamente el guión que hemos estado conversando durante todo este tiempo, donde el mercado como tal ha generado un movimiento en bandera. ¿Sí? Se ha recuperado en su totalidad la caída de ayer de Silicon Valley, que afecta directamente a las empresas tecnológicas, se ha recuperado en su totalidad. El mercado hoy ha subido con muchísima fuerza, ha generado un nuevo máximo, no es histórico, pero sigue cumpliendo el ritmo de la bandera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros la semana pasada? Básicamente nosotros habíamos detectado un hombro, cabeza, hombro acá, no sé si recuerdan, para hacerlo más pequeñito, aquí, listo. Justamente aquí hemos detectado un hombro, cabeza, hombro. Déjenme colocarlo bien, listo. Y nos habíamos posicionado en movimientos a la venta, ¿sí? Entonces el mercado lo quiso inicialmente tener ganancia, después subió, esto fue únicamente por la noticia de los subsidios, pero yo les decía que era un señuelo, que eso iba a terminar cayendo, y en efecto, ¿no? Cayó hasta el día de ayer, fue el tema del Silicon Valley. Topó la tendencia, pero de manera bastante firme, por decirlo así, el Nasdaq está haciendo figuras muy simétricas, y acto seguido comenzó a subir. Hoy esa es la vela de la sesión americana, ahorita ya estamos en sesión americana, y pues las acciones comienzan a subir con fuerza. Si nosotros nos fijamos, el movimiento ha ocasionado un nuevo cabeza hombro, en este caso inverso. Bien, ¿y qué tenemos? Hombro, cabeza, hombro. ¿Qué deberíamos comenzar a trazar? Pues en este caso estamos en la lucha de la línea de cuello. ¿Y qué podría suceder? El mercado como tal rompa la línea de cuello, intente llegar a la tendencia, que es lo lógico. Lo lógico yo creo que hacer llegar a la línea de tendencia, porque igual es un punto de liquidez importante. La pregunta del millón es, ¿el mercado estará listo para romper la bandera o habrá una nueva corrección al punto de acá?
Vamos a contar los puntos de tendencia para ver si es que en efecto aún puede existir ese chance. 1, 2, 3, 4, 5, 5. En efecto, ¿no? Debería ser el punto 6. Y lo que nos dice es técnicamente el precio, ojo, esto hablando netamente del análisis técnico, lo que nos dice técnicamente el precio es que el mercado en efecto quiere subir y podría incluso romperla. Podría llegar a pasar eso. Entonces, estamos a punto de un nuevo vuelco de las acciones. Visto desde el punto de vista de las acciones, lo más probable, ojo, eso solo desde el punto de vista de las acciones, visto desde el punto de vista de las acciones, lo más probable es que el mercado, ¿sí? Lo más probable es que el mercado como tal eh, no tenga la noticia aún del aumento de los tipos de interés, ¿ya? Entonces, claro, como no tenemos un aumento fuerte de los tipos de interés, las acciones tienden a valorarse. Y por eso es que el Nasdaq está como que ahora un poco más fuerte, porque como hoy se calmó el discurso de la quiebra del barco de Silicon Valley, entonces dicen, perfecto, como ya está habiendo efectos negativos en la bolsa, pues dudo mucho que el mercado como tal suba los tipos de interés. Entonces no van a subir los tipos de interés y el mercado comienza a sobreemocionarse. Entonces es muy probable que pueda llegar a existir o sea, este un síntoma de que la Reserva Federal no suba el tipo de interés. Pero ojo, esto puede ser también una especulación por parte de los accionistas de las empresas tecnológicas. Entonces, por este lado, mucha atención, por favor. El Nasdaq seguirá subiendo en efecto esa línea de tendencia y hay que estar atentos si es que llega a quebrarla, porque de llegar a quebrarla vamos a tener un movimiento como el de acá. Es decir, vamos a tener un rally alcista nuevamente y creo que se va a ser el último rally alcista del Nasdaq. Es decir, vamos a verle así, déjame ponerle, perfecto. Como que a la alza y va a intentar llegar a este nivel o a este nivel en el largo plazo, ¿no? Sí, en estos dos niveles. Entonces va a haber una nueva tendencia alcista y en teoría, esto es lo complicado del asunto, ¿no? Las acciones crecen, ¿no? ¿Por qué deberían crecer en un contexto incluso de quiebra bancaria? Ya comienza a verse lo ilógico del mercado, ¿no? Ya eso pasa porque, nuevamente y repito, comienzan estos son parte de los efectos de los cash bursátiles, es decir, posicionarse o tener movimientos al alza demasiado elevados que no tengan razón de ser, por decirlo así, y al final se topan con una pared irrompible y los efectos de inmediato comienzan a verse en efecto, ¿no? Entonces, en el caso de que el Nasdaq rompa la bandera, vuelvo y repito, sube con mucha fuerza, muy parecido a la línea de tendencia de acá, subirá con muchísima fuerza y después de eso, el mercado lo que va a hacer es, lo más probable, lo que creo que ya va a pasar es que después de eso, ahí sí haga el verdadero cash, porque no tiene sentido. No tiene sentido que existan quiebras bancarias, no tiene sentido que se siga aumentando el tipo de interés, que el empleo comience a menguar, que la inflación se dispare y las acciones están mejor que nunca. No tiene sentido, el mercado debe corregir. Entonces, mucha atención porque podemos estar viviendo el último rally alcista de las empresas o de las acciones tecnológicas antes de la gran caída. Bien, entonces eso respecto al Nasdaq. Pero ¿qué hacer las figuras de corto plazo? Bueno, ya habíamos conversado un poco sobre eso, ¿no? Esperar que únicamente el Nasdaq llegue a este punto de acá y esperar que lo quiebre. En el caso de quebrarse, comprar acciones del Nasdaq, comprar tecnológicas, esto va a volar, pero no de manera infinita. ¿Ok? Bien, vámonos a la libra contra el dólar, un movimiento re volátil, por eso les sugería hoy, más que nunca hoy, no operar, porque miren estas mechas, o sea, compras o vendas, te iba a topar el stop loss. O sea, a no ser que sea un stop loss demasiado lejano, pero tendrías que haber diluido el lotaje, que es lo que les había dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la libra. Bueno, a ver, vamos a mirar primero todas las flechas. ¿Y qué tenemos? Primero, en libra esterlina, como ustedes pueden observar, movimientos con mucha fuerza. Bien, aquí hubo lo habíamos mencionado, no sé si se acuerdan ustedes, que después de la noticia esto cayó al punto de acá y había dicho que esto tiene dos posibilidades. La primera posibilidad, una nueva caída al punto de acá, que era la menos probable, y otra que iba a subir al menos hasta el rango de acá.
¿ya? Es decir, a manera de retroceso. Lastimosamente las noticias, bueno, favorablemente las noticias ha hecho que el precio de la libra se dispare y ahorita nuevamente estamos topando un punto institucional importante, que es el punto de acá. Este punto institucional tiene mucha pinta de corregir. Primero, ¿por qué? Si ustedes notan, es un punto de rechazo, constante rechazo. ¿Sí ven? Como que todas las figuras van en función del rechazo. Las velas no logran subir el precio, entonces comienza a rechazar este nivel. Por otro lado, los indicadores estocásticos y, bueno, más bien RSI se encuentran en divergencia, como que movimiento en suba, clara divergencia de precio que puede llevar a desplomarse. El volumen comienza a perder valor, no lo suficiente, ojo, digo que va a caer, no digo que sea una entrada aún. Y estocástico llegando justo al nivel de sobreventa, que podría implicar, en este caso, una caída. Bien, entonces, ¿qué esperar de la libra? Bueno, inicialmente que salga del enraizamiento. Es decir, si ustedes, hay que vigilar a la libra esterlina, pero si la libra llega a topar otra vez este techo, venta segura de la libra esterlina. ¿Por qué? Porque este techo no ha logrado sobrepasar ni siquiera con la noticia de la propia libra, ni la noticia del IPC, con nada. Entonces esto puede hacer que tope y caiga con fuerza, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente punto? El institucional es el nivel de acá, y aquí también tenemos otro gap. Bueno, todo el mercado hoy apareció con gaps esta semana, ¿no? Por el tema de la quiebra. Entonces lo lógico es que caiga, llene este gap y caiga el institucional. Esa es sería la primera opción. La segunda opción que podríamos llegar a esperar es una venta también en libra, pero esperar que se rompa este punto de aquí, ¿sí? Debemos esperar que el mercado rompa este nivel. Si rompe este nivel, rompería el institucional que están viendo y nuevamente se dirigiría al próximo y a rellenar este gap. Entonces, en efecto, el mercado puede ocasionar cualquiera de esos dos niveles, ¿no? Entonces, mucha atención, por favor, porque existe mucha probabilidad que la libra termine, en este caso, ejerciendo un movimiento a la baja. Tiene muchas razones, más razones que las del oro. El oro realmente aún sigue bastante alcista, como les dije, va a ser ese movimiento enrangado, pero la libra no. La libra, la diferencia de la libra y el oro con los otros instrumentos es que la libra sí está marcando y respetando bien sus puntos institucionales, a pesar de las noticias. Y aquí nuevamente puede ejercer un movimiento a la baja. Entonces podemos tener un nuevo rally bajista en la libra, así que hay que poner mucha atención. Aún no hay entrada, porque aún estamos en los niveles anteriores, pero atención, que esto tiene toda la pinta de desplomarse, ¿sí? En el peor de los casos, en el caso de que la libra no se desplome, algo que realmente dudo, porque incluso fundamentalmente hablando podría haber una apreciación, debería llegar al punto máximo de acá. Sería el techo de acá máximo. Y después de eso, un gran desplome. Pero vuelvo y repito, realmente es algo que se puede estar dudando o cuestionándose, porque no tiene volumen para subir a ese nivel, a no ser que exista alguna noticia que haga que la libra esterlina de alguna forma pierda valor, aumente su valor. ¿Ok? Bien, entonces eso respecto a la libra. Vamos a Bitcoin. Bitcoin hoy ha sido la sorpresa, llega a los 26,000, fruto de la quiebra. Esto también es otra señal. Se han perdido las correlaciones nuevamente, ¿no? Y no olviden que cuando les mencionaba que por fin habíamos recuperado las correlaciones, bueno, hoy y desde ayer se acentuó un poco que se han perdido las correlaciones. Hoy en su totalidad se han perdido las correlaciones porque algunos instrumentos se están moviendo según su conveniencia. Es lo que les decía ayer, ¿no? Muchos momentos se van a mover según los inversores quieran refugiarse. Ayer les decía, va a valorarse el oro, la plata, el yen, el franco suizo y el Bitcoin, ¿ya? No necesariamente significa que están correlacionados, simplemente que son instrumentos de refugio que en este caso te permiten conocer si es que el instrumento como tal te vas a proteger ante cualquier problema, ¿ya? No es que necesariamente se van a mover igual. Por ejemplo, hoy el oro está cayendo, no fuertemente, pero está cayendo de manera de retroceso, pero el Bitcoin no, el Bitcoin ha subido casi 2%. Entonces, como ustedes pueden ver, se han roto las correlaciones. ¿Por qué? Porque todo el día de hoy, pues el dólar se ha apreciado, las acciones se han apreciado y el Bitcoin se ha apreciado, no tiene sentido. Entonces las correlaciones se han roto nuevamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuevamente todas las inversiones suyas
van a estar descorrelacionadas. Es decir, que sube el Bitcoin no quiere decir que va a subir la libra, ni que va a subir el oro, ¿ya? No, no necesariamente. O que baje el petróleo no necesariamente va a decir que baje el oro, porque todo está descorrelacionado. Y en el caso de que coincida, esa es una coincidencia. Ahora bien, el Bitcoin, después de su caída su breve caída a los 19.000, que le tardó básicamente unas cuantas horas, ha roto niveles. Ha roto los niveles anteriores. Y en este caso, yo creo que después de esta gran suba, el Bitcoin va a estar nuevamente preparado para enrangarse. Es decir, el Bitcoin después de esta gran suba, ahorita vamos a segregarle, pero ¿qué tenemos? El cambio de tendencia, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué es lo que va a hacer después de este gran impulso en los 26.000? El movimiento de enrangamiento, es decir, esto. ¿Ya? Eso es lo más probable que pueda hacer Bitcoin en estos días. Entonces, bueno, ustedes ya conocen de sobra cuando el Bitcoin comienza a enrangarse, ¿no? Se tienen que detectar puntos máximos y puntos mínimos. Yo creo que esos van a ser los máximos y mínimos que va a jugar el precio del Bitcoin. Entonces, básicamente serían los 26.500, que es el techo máximo, y los 24.800. Recomendación, siempre o comprar o vender dependiendo del máximo y el mínimo, pero siempre encontrar el escalón más probable. El escalón más probable va a ser este de aquí, el movimiento de la compra. ¿Por qué? Porque el precio ya ha venido subiendo con mucha fortaleza y ha demostrado que se mueve en función, ojo, el precio ha demostrado que se mueve en función de los datos, perdón, se mueve en función de los activos de refugio. Entonces, ¿qué tenemos? El precio podría llegar a caer a este nivel como máximo y esta es tu zona de compra. Deberías comprar en estos niveles, cerrar la posición acá. Si quieres vender, sí se podría, pero pues es el ámbito más riesgoso, ¿no? Porque el mercado totalmente tiene un movimiento alcista. Entonces, yo recomendaría más bien cada vez que el mercado rebota, comprar, comprar, comprar y holdear. Serían las opciones más certeras, ¿no? Comprar y holdear, comprar y holdear. Bien, entonces eso es lo que esperamos del Bitcoin, ¿no? Correcciones, pero las correcciones van a ser las más probables, van a ser las del punto en compra, es decir, en 24.800 como máximo. Y las menos probables, las del punto en venta, que son las de 26.000, ¿ok? Entonces, mucha atención respecto al tema del Bitcoin. Vámonos al petróleo. El petróleo está por penetrar una línea bien importante, justamente estaba analizando este instrumento. Bien, ¿y qué tenemos? Bueno, como ustedes pueden observar, el crudo ha venido moviéndose en rangos, pues, de alguna forma oscilatorios, ¿ya? Ya ha contemplado estos niveles. Después de la gran caída que se pudo observar aquí en el tema del crudo, que habíamos visto la anterior semana, recuerdan que la anterior semana dijimos esto va a subir, topar estos niveles por están marcados, caer, y eso es lo que ha hecho, ¿no? El mercado en este caso está cayendo con fuerza, ¿sí? Y fruto de esto se debe mucho a lo que ha sucedido con el tema de la quiebra bancaria, etcétera. Se ha descorrelacionado un poco de sus fundamentales principales. Eso también hay que entender que el petróleo era un instrumento que no tenía mucha correlación con el dólar. O sea, tiene correlación con el dólar, pero últimamente sus fundamentales no se movían en función del dólar. Hasta hoy. Hoy nuevamente quiere llegar a esta correlación donde quiere tener un movimiento dólar contra el crudo con mucha fuerza y no hacer tanto caso al tema de los barriles, porque ahora está de moda pues el tema de los tipos de interés. Entonces, ¿qué podemos observar? Si es que se aumenta el tipo de interés, la idea es que el crudo comience a caer o desplomarse. Yo creo que en efecto el crudo va a desplomarse al nivel de acá, que es el nivel más bajo del rango de oscilación. Y básicamente es los 70,30, es decir, de 73 o 74 dólares va a ir a 70,30 y ahí podría tener una nueva valoración. Podría existir, fundamentalmente tiene la probabilidad para hacerlo. Adicional a eso, si nosotros notamos, en efecto, ¿no? El precio sí le ha costado como que dirigirse a través de sus mechas, etcétera, le ha costado, pero quiere llegar, aún tiene presión bajista. A pesar de que su volumen cada vez es más bajo,
no es un volumen tan bajo para decir, bueno, va a cambiar la tendencia, sino sigue siendo un volumen bajo, pero elevado en función de otros niveles. Pues probablemente esto se caiga a la base y en función de eso se pueda ejercer una posición en compra. Ahora bien, sugerencias. Yo vendería, pero lastimosamente, como ya habíamos mencionado, que tenemos que dejar que el mercado termine de consensuar su tendencia, yo le recomendaría de momento no operar, pero ahorita está en posiciones en venta. El oro, perdón, el petróleo debería venderse hasta el rango de los 73, 70,65 como máximo. Entonces tiene mucha probabilidad de caída de precio, ¿sí? Entonces ya saben, si ustedes quieren vender crudo, pueden hacerlo, está en una zona de venta interesante, ¿sí? Pero traten de hacerlo con volúmenes bajos porque aún sigue digiriendo el mercado este tipo de noticias, ¿no? Y aún como está recuperando su paridad contra el dólar, pues puede ser un poco complicado este asunto, ¿ok? Bien, nos vamos a pasar a otro instrumento, pero antes de eso, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor, que tengamos hasta este punto. Bien, Todo claro, José, gracias. bien, perfecto. Entonces nos vamos a otro instrumento. Bien, entonces nos vamos a los yenes. El yen, como les había dicho, instrumento de refugio comúnmente en este tipo de anomalías. Vamos a ver cómo le ha estado yendo al yen. Bien, ¿qué sucede ahora? Como ustedes pueden observar, bueno, inicialmente, y recordarán ustedes que nosotros estábamos persiguiendo este ritmo de acá, y les decía, hasta que el mercado no tope esa liquidez, no va a hacer movimientos falsos, por decirlo así, ¿no? Les decía, ¿no? El mercado va a intentar hacer movimientos falsos de precio, estos movimientos falsos de precio harán que el mercado como tal suba sin la necesidad de subir, suba sin volumen, ¿se acuerdan? ¿Se recordaron ustedes que les decía? Y en efecto, y después de eso les decía, esto va a caer. Y bueno, el mercado terminó cayendo, como ustedes pueden observar, cayó con mucha fuerza en esta zona de casa. Y con esto yo diría que se terminó la primera etapa del yen, que era una suba sin volumen. Y ahora lo que va a hacer el yen básicamente va a ser un nuevo movimiento de caída. Pero antes de eso, pues, como cualquier otro instrumento, va a ejercer un movimiento, va a ser un movimiento de impulso y retroceso. Es decir, caída de precio del impulso, esto es por la quiebra, que ojo, aquí se apreció con muchísima fuerza el yen, con muchísima fuerza porque el yen es un instrumento de refugio, y ahorita retroceso, pero por la valoración falsa del dólar. ¿Qué va a pasar aquí? Este retroceso habría que esperar a ver si reacciona, aunque podría ir a la ruptura, porque quitemos la ruptura, y después de eso, nueva caída del yen, nueva caída, o sea, nueva apreciación del yen, para topar esta zona de liquidez. Entonces, es muy probable que el yen se enrangue en este punto que tenemos el punto de liquidez. De hecho, si nosotros observamos, el yen está a punto ya de cerrar su gap en el largo plazo. Y después de eso, el mercado lo que podría llegar a hacer es comenzar a generar un desplome. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque el yen, como les había dicho, es un instrumento de refugio y que ahorita pues esté generando un retroceso, pues no significa que va a seguir generando el retroceso y subirá hasta el infinito porque el dólar así lo dijo. No, o sea, el mercado aún está sensible ante las noticias. Si sale algún miembro del banco a decir cualquier cosa, el mercado lo va a descontar. Entonces, atención, puede haber un cierre aquí o en la ruptura, pero esto va a terminar cayendo porque se nota con claridad que la última suba de precios es una suba sin volumen. Miren, una suba como que sí, el mercado está subiendo, pero miren el volumen, re bajista. Incluso el último volumen es muy bajista a pesar de estar en horario americano. Los indicadores llegando al nivel de sobreventa y el RSI firme a la tendencia bajista. Miren, movimiento a la baja, movimiento a la baja. El yen está a punto de darnos una gran entrada de precio, ¿sí? Pero hay que esperar que siga un poquito más de arriba. Sube un poco más
y esto pues se desploma con mucha fortaleza, que es realmente lo que nos interesa en este tema, ¿sí? Bien, eso respecto al yen. Entonces, la figura del yen como tal es una figura que aún tiene mucho chance de comenzar a tener una paridad interesante, ¿ok? Vámonos al dólar australiano. Dólar australiano re volátil al igual que los demás instrumentos, ¿sí? Pero que de alguna forma ha logrado proteger su tipo de cambio. Bueno, primero vamos a eliminar las flechas. ¿Y qué tenemos? Bien, primero, consensuar la línea de tendencia que se ha hecho. Bien, entonces, el mercado o el dólar australiano ha hecho una línea de tendencia bien interesante, bien importante, de hecho. ¿Eh? ¿Qué nosotros estamos notando? Que como tal, el mercado está subiendo a su línea de tendencia, obviamente tiene los huecos de mercado que todo el precio tiene, y el mercado podría llegar a subir como máximo hasta el punto de acá. Habría que ver si rompe esta zona de aquí, y después de eso el mercado va a comenzar a desplomarse. Si nos ponemos en situación, es muy parecido a lo que nosotros estábamos viviendo en el oro. El oro que dijimos, quiere subir para luego rellenar su gap. Ya, lo mismo quiere hacer el dólar australiano. Quiere subir, podría llegar a subir para rellenar nuevamente su gap, el punto de acá. Entonces, aquí, en este caso, van a ser los análisis similares. Al parecer no se ha roto la correlación el australiano contra el dólar, contra el oro, perdón. Y esto podría ocasionar que de alguna forma se muevan iguales. De todas formas, aquí no hay entrada. Aparenta una entrada en venta, pero no lo es. Como les dije, estamos justo en la zona de mechas. Y esa zona de mechas es catalogada por ser una zona pues, muy conflictiva. Como ustedes pueden ver, no solo antes, sino miren, esta figura de acá, conflictiva, 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 reconflictiva. Entonces, no hay muchos puntos de entrada aquí, ¿sí? Mi recomendación sería como que esperar un poco, esperar a ver qué sucede con el australiano, y en función de lo que llegue a suceder, podemos posicionarnos a la compra, que sería lo ideal, ¿sí? Entonces, mucha atención que podemos llegar a tener esa entrada. Yo creo que con esto, pues básicamente ya vamos a terminar la sesión del día de hoy. Hoy una sesión extremadamente volátil. Hoy, como les dije, no vamos a operar por el tema de estas mechas. Estas mechas eran lo que se esperaba. Pero durante el día seguramente esto ya va a ir teniendo un consenso. Bien, preguntas finales, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos? José, una pregunta, ¿y para scalping, tanto en el AUD, USD y el oro, sería aconsejable? Sí, para scalping sí, pero tener en cuenta siempre las zonas que les había mencionado, ¿no? Vámonos al oro. Las zonas de banderas. Por ejemplo, aquí el oro, mira, ya cumplió la bandera y no pasó ni 10 minutos así. No pasó ni una hora y ya cumplió lo que dijimos. Entonces, scalping sí es recomendable. Comprar en estos niveles, como les dije, en los extremos y vender en los extremos. Entonces, scalping sí se puede, pero tratar de jugar con los extremos, tanto en la compra como en la venta. Ahí se recomendaría el scalping. No tanto en los rangos intermedios porque el mercado aún no está del todo claro. ¿Sí? Nosotros antes de hablar, por ejemplo, antes de continuar con la sesión de inversiones, con los demás instrumentos vimos el oro, ¿no es cierto? Y el oro estaba cayendo con fuerza. Y miren, cayó hasta acá, como que intentó topar la tendencia y subió. Aquí podría haber sido un buen scalping. Y aquí lo mismo, igual, topará y caerá. ¿Ya? Sin embargo, siempre tener en cuenta que las posiciones más bajas, en este caso, en el caso del oro, van a ser las más rentables, es decir, la compra es más rentable. ¿Por qué? Porque tiene mucha probabilidad de que llegue a topar la zona del techo para luego desplomarse, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? Eso básicamente, Leo. Gracias, José. Me dice, igual sería para los otros, sí, igualito para los otros instrumentos. Es igualito. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto. El conflicto básicamente es punto máximo, punto mínimo, zona de mechas, como se están viendo en este momento, y tendencias. Entonces, es idéntico a los demás instrumentos. Todo es idéntico. Bien. Bien, estimados inversionistas. Entonces, con eso vamos a quedar hasta acá.
¿Qué es scalping? Scalping son operaciones de corto plazo, son operaciones pequeñitas, se valoran las temporalidades más pequeñas. Generalmente el scalping se toma la decisión en el diario, aquí hicimos la bandera, y después nos introducimos a operaciones pequeñitas, por ejemplo las de aquí, en donde captamos niveles de compra y venta, nivel de venta, nivel de compra, próximo nivel de venta. Entonces ahí nos aprovechamos de este enrangamiento para comprar y vender, pero se hace en las temporalidades de minutos. Eso es el scalping. Bien, inversionistas, espero que esta sesión, si hacen scalping, vayan muy bien. Yo de manera particular no voy a operar porque quiero ver la tendencia a dónde va. Y si es que encuentro alguna operación, pues se las envío. De manera general, muchísimas gracias. Espero que el mercado vaya estabilizándose respecto al tema de la quiebra y todo eso. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, saben que pueden escribirme. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, José. Buenos Gracias, días José. a todos. Buen Buenos día para días. todos. Que pasen bien, buenos días. Adiós.